Gracias, congresista Castro. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, dar la bienvenida a la señora Tarazova y preguntarle quién la designó en el cargo de confianza que usted ocupó y desde cuándo estuvo en ese cargo. El cargo de confianza en año 2010. 2010, 2003. Sí, Osvaldo Plasencia. Sí, él fue director. Es primera vez que entré a Planilla después de muchos años. ¿Usted conocía a Osvaldo Plasencia? No, No. Antes de eso no. Antes. El informe 073, que creo que todos han cuestionado y han planteado, habla básicamente de algunas omisiones y que solo sustentan 20 millones de dólares. Usted se ha comprometido a alcanzar el restante justificación por los 67 millones. Pero sí me causa extrañeza que, siendo especialista en el rubro ferroviario, por ejemplo, no se haya considerado el rubro en el estudio definitivo de proyectos, se omitan considerar todo lo fundamental para el tema electromecánico, que era clave en un proyecto como era el tren eléctrico. Pero además de esto, había, por ejemplo, bueno, los ensayos de laboratorio, que son también básicos para estudiar las calicatas, o temas ya como no considerar la inserción urbana de 16 estaciones de pasajeros, o las estaciones Grau, Gamarra y Angamos, que fue después el sustento de la CAF para seguir aumentando el incremento del presupuesto para el tren eléctrico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con temas claves, básicamente técnicos de ingeniería? Gracias, congresista Castro. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, dar la bienvenida a la señora Tarazova y preguntarle quién la designó en el cargo de confianza que usted ocupó y desde cuándo estuvo en ese cargo. El cargo de confianza en año 2010. 2010, 2003. Sí, Osvaldo Plasencia. Sí, él fue director. Es primera vez que entré a Planilla después de muchos años. ¿Usted conocía a Osvaldo Plasencia? No, No. Antes de eso no. Antes. El informe 073, que creo que todos han cuestionado y han planteado, habla básicamente de algunas omisiones y que solo sustentan 20 millones de dólares. Usted se ha comprometido a alcanzar el restante justificación por los 67 millones. Pero sí me causa extrañeza que, siendo especialista en el rubro ferroviario, por ejemplo, no se haya considerado el rubro en el estudio definitivo de proyectos, se omitan considerar todo lo fundamental para el tema electromecánico, que era clave en un proyecto como era el tren eléctrico. Pero además de esto, había, por ejemplo, bueno, los ensayos de laboratorio, que son también básicos para estudiar las calicatas, o temas ya como no considerar la inserción urbana de 16 estaciones de pasajeros, o las estaciones Grau, Gamarra y Angamos, que fue después el sustento de la CAF para seguir aumentando el incremento del presupuesto para el tren eléctrico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con temas claves, básicamente técnicos de ingeniería exclusiva ferroviaria, que no se consideraron al momento del diseño del proyecto y que además lleva a elevar a un incremento bastante alto del precio señalado? Bueno, en este caso esas omisiones corresponden a obras civiles. Es cierto que es un proyecto en sí, es un sistema, pero esas omisiones es netamente de obras civiles que se menciona, excepto omisión de estudio definitivo, que tiene un cierto monto, 3 millones de dólares, pero lo demás es obra civil. Y sí vienen esas omisiones, lamentablemente.
hay que reconocerlo. Sí, ¿por qué se permitieron estas omisiones si se supone que trabajaban los mejores especialistas en uno de los proyectos más importantes en el Perú? Gracias por considerar mejores especialistas, pero en realidad en la ATE se ha trabajado lo que es el equipo de la ATE, lo que estaba en este momento, ¿no? Entonces, por tal motivo, una vez más, no hemos contado con asesoría especializada que sí es necesaria para ese tipo de proyectos. O sea, no se consideró, está usted señalando, no se consideró los especialistas adecuados para este tipo de proyectos. En esta oportunidad en la ATE estaban los especialistas en diferentes rubros, pero sin embargo son especialistas, digamos, a nivel nacional, y para ese tipo de proyectos se necesitan consultorías externas. Sí, congresista Costa quería hacer una intervención adicional. Sí, gracias, presidenta. Afirmó nuestra invitada hace un momento, en una de mis últimas preguntas, que el cambio del valor referencial o la fijación final del valor referencial que hizo ascender en más de 87 millones de dólares en relación con el primer pronunciamiento que tuvo usted, después de tomar en consideración las dos consultorías contratadas por Provías, había tenido lugar cuando todavía usted y el proyecto estaba en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero, digamos, revisando mi línea de tiempo, lo que yo veo es que el proyecto de tren eléctrico de Metro de Lima pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 7 de junio. Y el 7 de junio es anterior, digamos, en 2 semanas, al informe del 22 de junio, por el que se aprueba el valor referencial de 431.89 millones de dólares para el proyecto. Entonces, no es exacto, según esto, según estas cifras, según estas fechas, mejor dicho, que cuando se toma la decisión final sobre el valor referencial, esto estaba en Lima. En realidad, esto ya había pasado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si la fecha del 7 de junio del 2009, presidenta, es exacta. Entonces, quería una explicación sobre esto, por favor. Señora Sí. Tarasova, Gracias. concretamente, por favor. El informe que hemos remitido fue remitido a ingeniero Tou, que es gerente general, y el ingeniero ha remitido al presidente, que es ingeniero Pacawala. Y ingeniero Pacawala, entiendo con oficio, ha remitido a Provías. Eso está documentado. Entonces, el informe lo remiten a quién, perdón, no sé si nos puede volver a indicar. El informe va, aquí el informe se remite. El informe se remite Informe se remite el 22, ¿no es cierto? 22 de junio. Sí. Se remite a Ingeniero Tou, Tou. T-U-O, que fue gerente general, y por jerarquía, obviamente fue mi jefe. Se ha enviado para su revisión Y este lo remite a al presidente de la AT en esta época, ingeniero Pacawala. ingeniero Pacawara, ¿no? Sí. El error, digamos, de señalar que el proyecto todavía no había pasado al MTC podría derivarse del hecho de que el ingeniero Pacawara se mantuviera al frente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico después
de que el proyecto hubiera pasado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, desconozco realmente porque en realidad para mí siempre en esta época y siempre fue claro el jefe directo, ingeniero Too, que es gerente general, ingeniero civil también y presidente de la ATE, Pacawala. Entonces ahí es donde hemos emitido el informe para su revisión de ellos. Presidenta, sugiero que revisemos eso, ¿no? Porque en efecto, según la información que yo tengo, el 7 de junio el proyecto pasa al MTC y el informe es del 22 de junio, o sea que es posterior a su paso al MTC. No es ese el registro que tiene nuestra invitada, probablemente porque tanto su jefe directo, el ingeniero Too, como el jefe de la autoridad autónoma seguían siendo los mismos que antes de que el proyecto pasara al MTC, ¿no? Entonces, igual habría que poder establecer si eso es exacto o si ya había cambiado, porque entiendo que el ingeniero Plasencia recién asume el 1 de agosto como jefe de la autoridad autónoma, entonces ahí estaban en pleno periodo de transición, ¿no? Correcto, congresista Costa, nosotros tomamos debida nota de su observación. Sin embargo, el informe 073 es de fecha 22 de junio del 2009 y está dirigido al ingeniero Too, como efectivamente mencionan, en su calidad de gerente general de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Y lo suscriben el señor Arboleda, la señora Tarazova y el señor Garro Fernandini como funcionarios del ATE. Sin embargo, vamos a tener en cuenta... A pesar de que 2 semanas antes ya el proyecto había pasado al MTC, entonces lo probable es que pase al MTC, pero se mantienen al frente del proyecto las mismas autoridades que lo habían dirigido mientras estuvo en el... Hay una serie de incongruencias, de celeridades, de faltas aparentes de sustento para justificar el incremento en las partidas y tomamos nota además de lo que usted acaba de observar. Gracias. Congresista, yo tengo una última pregunta, no sé si es sobre lo mismo, con todo gusto. Claro, lo interrumpimos para darle su intervención. Estaba en el uso de la palabra la congresista Espinosa. Perdón, pensé que estaba, ya me había dado el uso de la palabra, disculpe. Congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Bueno, ¿qué criterios técnicos se tomaron para la decisión de incrementar el valor referencial en menos de 2 meses? ¿Quién lo planteó? Bueno, en realidad, el valor referencial fue observado por Provías Nacional y por la CAF también. Entonces, había una serie de reuniones internas, no es necesariamente conmigo porque no he participado en la mayoría de esas reuniones, sí con especialistas del ATE en varios rubros. Era importante porque básicamente en estas reuniones o en estos informes se puede observar el incremento bastante alto del precio del tren eléctrico, ¿no? El primer tramo de 344.000 a 431.000, casi 86 millones de dólares. ¿Cómo se justifica técnicamente este incremento? Bueno, yo he explicado en una oportunidad ahora hace poco y bueno, puedo mencionar una vez más lo que, digamos, cuáles son factores que se han utilizado para ajuste digamos, variación de este valor referencial. Sí, en este caso, se ha aplicado que nunca fue considerado por la ATE, es factor de ajuste por ejecución de plazo extraordinario, favor de incidencia en estaciones, que es otro, que ahí hay 3 factores.
factor que se ha aplicado en referencia de estación Jorge Chávez, porque había una cierta diferencia, obviamente. Jorge Chávez es una estación más emblemática. ¿Por qué? Porque ahí sí había referencia, como se ha construido a medias, entonces sí había referencia entre equipamiento electromecánico y obras civiles, ¿no? Entonces, eso sí se ha tomado en cuenta, se ha hecho el cálculo. Después, el factor también aplicado, lo que hemos conversado sobre estación Angamos, Javier Prado y Grau, ¿no? Incremento. Y también otro que son un valor que representa 16.3% por conceptos de interferencia, seguridad y ordenamiento vial, que no, mitigación ambiental y imprevistos y contingencias. Otro factor que fue también considerado es en cada partida, ¿sí? Y otro factor que es 6% para todas las obras y equipamiento electromecánico es factor de imprevistos y contingencias. Cuando se hace verificación de funcionamiento de todo el sistema en sí, entonces es necesario también considerar las contingencias. Y los rubros que fueron omitidos digamos, en esa oportunidad por la ATE, y otro también concepto de aplicación de nuevas tecnologías que no fueron considerados. Entonces, los cálculos que se han hecho, digamos, han considerado el método constructivo tradicional, que son, por ejemplo, encofrados, etcétera, que demora mucho más, ¿no? Para la ejecución de las obras, que existen obviamente otros métodos mucho más modernos. Y que Provías sí tenía mayor conocimiento en este caso porque sí aplicaba esos métodos. Señora Tarasova, para precisar, usted ha arguido permanentemente a lo largo ya de las varias horas que tiene con nosotros a las nuevas tecnologías. Y es entendible. ¿Quiénes eran los expertos que conocían en trenes, ferrovías, que podían determinar este incremento en base a las nuevas tecnologías? ¿Puede decirme los nombres, por favor, de los expertos para determinar el incremento de valor referencial sustentado en nuevas tecnologías? Bueno, en este caso eso fue observado por Provías Nacional. Sí, señora, le pregunto por los expertos. Se entiende que no hay muchos, ¿no? ¿Cuántos expertos en ferrovías tenemos en el Perú en esa época? Así que le pido que por favor me dé el nombre de él o los expertos que pudieron determinar estas nuevas tecnologías para sustentar este incremento del valor referencial. Ahorita no tengo en la memoria esos nombres, ¿no? ¿Son muchos? ¿Habían muchos en ese tiempo expertos en temas ferroviarios de última tecnología? Yo entiendo que de Provías Nacional algunos cuantos, no me acuerdo el número exacto ahora porque ya pasó 7 años, ¿no? No me acuerdo los nombres de las personas simplemente, pero sí habían. ¿Sí existían expertos en nuevas tecnologías o en tecnologías de punta en temas ferroviarios en Provías en ese tiempo que le dieron a usted la confianza para suscribir el informe incrementando el valor referencial? A la ATE, sí, porque en realidad habían reuniones con especialistas de la ATE. Le vamos a lo requerimos formalmente en este momento que nos alcance los nombres de los expertos en tecnologías de punta, en temas ferroviarios, que le dieron a usted la confianza para suscribir este informe. Entonces, en este caso puedo solicitar a Provías Nacional para que indiquen quién ha participado en este caso. Sí. No quienes han participado, señora Tarasova, sino quienes fueron los expertos en temas ferroviarios de tecnología, que usted necesariamente tenía que haberlos identificado, porque usted suscribió el informe, en todo caso, validando lo que estos expertos habían sustentado. Congresista Espinosa, gracias por la interrupción. Muchas gracias. Y finalmente, Presidenta, bueno, ya ha señalado que uno de los temas del incremento fue el sistema del encofrado, ¿no? Porque se había considerado un sistema convencional y pasan a un sistema de lanzado de vigas. ¿Para qué se realizó esto? ¿Para acelerar, para el plazo de ejecución de la obra? En realidad, en nuestros primeros informes no se ha tomado en cuenta el cronograma de la obra, eso está dentro del informe. Porque no hemos considerado, digamos, métodos tradicionales y no como debería
el avance de 18 meses. En realidad, las obras de esa magnitud tienen que generar menor impacto y tienen que hacerse mucho más rápido, ¿no? Gracias, señora Tarasova. Ha quedado una pregunta que le han formulado casi todos los congresistas y tiene que ver con el SNIP. Yo le pregunto para que me responda puntualmente. Usted, como funcionaria, en el cargo que ocupaba y habiendo suscrito este informe, ¿sabía, sí o no, que la exoneración del SNIP era un requisito obligatorio para que esto pudiera proceder? Yo entiendo que no... ¿Sabía o no sabía? No es requisito obligatorio para ese tipo de proyectos, pero sabía que entonces, existía la SNIP. respuesta es que usted sabía que no era requisito, ¿esa es la respuesta? Sí. O sea, sí sabía que no era requisito. No, que no era requisito para ese tipo de proyectos antiguos. Señora, la pregunta es concreta. Cuando usted suscribe el informe 073, estaba vigente la ley del SNIP. ¿Sabía eso usted sí o no? Le hablo de la fecha de suscripción del informe 073, no de la fecha en la cual se propuso por primera vez este proyecto. Sí sabía sobre la existencia del SNIP, sí. ¿Y sabía que era requisito para poder incrementar el valor referencial la exoneración del mismo? No. Gracias. Si algún congresista desea formular alguna pregunta más, si no, sí, congresista Costa, finalmente. Antes, congresista Costa, si me permite, solamente para puntualizar, ¿quién la designó en el cargo de gerente de desarrollo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico? Osvaldo Plasencia. ¿Cuál es su relación con él? Ninguna. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde cuando se ha dado primera vez lo vi en la reunión que mencioné, en protocolar, y de ¿Con ahí... el señor Cuba? Claro. Ahí lo vio por primera vez. Sí. ¿Conoce al señor Jorge Menacho Pérez? Personalmente no. ¿Al señor Enrique Cornejo Ramírez? Sí, conozco. ¿Qué tipo de relación tiene con él? Él fue el ministro y no hemos tenido ningún tipo de relación, solamente laboral, y de repente 1 o 2 veces que nos hemos visto, no más. ¿Al señor Alan García Pérez? ¿Perdón, a quién? Alan García Pérez. No lo conozco. Personalmente no lo conozco. Gracias. Congresista Costa, para terminar. Sí, insistir, Presidenta, en que, digamos, el periodo entre que se opina o se sugiere un primer valor referencial y el informe final donde se propone un valor referencial es poquito menor a 3 meses, ¿no es cierto? Y se ha señalado acá que el informe final recoge 2 consultorías. Yo imagino que esas consultorías se solicitan después de que ustedes, del equipo técnico interno de la ATE, se pronuncia sobre el tema. Y me llama igual la atención el plazo tan corto para encargar 2 consultorías, hacer las 2 consultorías, revisar esas consultorías y en base a ellas hacer el informe definitivo. Igual me parece un plazo bien ajustado, porque no es tan fácil conseguir a los consultores y no creo que sea tan fácil encargar una consultoría que se traduzca en observaciones puntuales como que el viaducto no debería costar 3 sino 8 porque la altura, o sea, son detalles técnicos que me da la impresión, no soy un especialista en el tema, Presidenta, pero me da la impresión que requieren bastante tiempo
y diera la impresión de que no han tenido ese tiempo, salvo que esas consultorías se hubieran encargado mucho antes de que el equipo técnico de la ATE hubiera opinado sugiriendo un primer valor referencial. ¿Me permite, Presidenta? Sí, para que termine, señora Tarazona. Gracias. Desconozco el procedimiento de contratación de esas consultorías porque eso estaba a cargo de Provías, ¿sí? Pero sin embargo los consultores sí estaban reunidos con nosotros en varias oportunidades, en muchas oportunidades. Hemos tenido presente, pero desconozco cómo fueron contratados y cuándo. Eso sí no podría decirlo. ¿Ustedes recibieron un informe de los consultores? Digamos, y cuándo fue que se remitieron esos informes. Probablemente nosotros podríamos acceder, Presidenta, a esos informes, si los hubiera, me imagino, ¿no? El consultor tiene que emitir un informe con sus recomendaciones para saber, digamos, cuál es el tiempo que ustedes tuvieron para estudiar y revisar esos informes. En este caso, entiendo que consultores deben presentar para conformidad del contratante sus informes, ¿no es cierto?, para que puedan dar conformidad. Bueno, en este caso hemos tenido reuniones con la información que nos estaban proporcionando, ¿no? Y entonces la fecha ahorita no la tengo, pero sin embargo debería ser en el informe de conformidad de Provías, por supuesto. Claro. Sí, y obviamente cuando nosotros mandamos, eso consta en nuestros informes, cuando nosotros mandamos el informe al ingeniero Tou y a su vez él manda al presidente, ¿no? Entonces es importante que nosotros recalcamos que ellos revisen íntegramente nuestro valor referencial. Entonces, en ningún momento nosotros decimos que eso sí tiene que ser sí o sí. Nosotros hemos solicitado revisión en primera instancia al ingeniero Tou y a segunda instancia al presidente y después ya a Provías Nacional. Por eso, quien aprueba, por tal motivo, es vinculante justamente opinión de Provías Nacional sobre el tema. Pero digamos, la consultoría, las dos consultorías se solicitan para que opinen sobre el valor referencial que ya ustedes han establecido como valor referencial inicial. Bueno, se supone que sí, porque Provías ha observado eso en base de eso, ¿no? De sus consultorías que tenía. Eso debería ser así. Entonces Provías, quien ha observado eso y ha sustentado también ante nosotros y hemos revisado eso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Muchas gracias, señora Tarazona. Si tuviera algo más que añadir en esta sesión, si no, la invitamos a retirarse cuando considere pertinente. Yo, si me permite, señora Presidenta, solamente agradecer esa oportunidad de verdad de estar presente acá y obviamente mi disposición para colaborar con todo lo que sé, ¿no?, sobre el proyecto y proporcionar la información necesaria. Y mis agradecimientos con todo el respeto al Congreso y a ustedes en particular. Gracias, señora Tarazona.